Saludos de todas y todas. En esta oportunidad le doy la bienvenida a esta nueva videoclase que se realizará como parte del curso El Derecho a la Educación en Tiempos de Crisis, Retorno Seguro y Respuesta ante Amenazas Múltiples, en su semana número 8. Nuestra facilitadora en esta videoclase nos hablará de la planificación de la respuesta educativa en situaciones de emergencia y amenazas múltiples. Durante su desarrollo hará un recorrido por las distintas fases de la educación en emergencia, nos conducirá a reconocer los pasos que debemos dar en la respuesta educativa e igualmente conversará sobre los aspectos más importantes de este proceso. Como facilitadora contamos en esta oportunidad con Susana Urbano Hanson, quien es asesora senior de educación en emergencia para América Latina y el Caribe de la organización Save the Children. Desde esta posición también colidera el Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión del riesgo de desastres y crisis, con énfasis en el sector educación, colaborando con distintos gobiernos locales y nacionales de la región. Además, ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil como Red Internacional y en el Sistema de Naciones Unidas como UNICEF y la Oficina de Reducción de Riesgos de Desastre, entre otras. Ha sido asesora regional de la Red Global de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres y es miembro de la Red Interagencial para la Educación en Emergencias, INE. En nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, le agradecemos por haber aceptado esta invitación y quién mejor que ella, dada su amplia trayectoria, para desarrollar este tema, la planificación de la respuesta educativa en situaciones de emergencias y amenazas múltiples. Adelante, Susana, y bienvenida. Muchísimas gracias, nuevamente agradecida de esta oportunidad y definitivamente bienvenidos todas y todas a esta última clase que tenemos sobre el tema de la respuesta educativa y en el marco del módulo que habla de escuela segura. Efectivamente, este es un espacio donde venimos a repasar todo lo que en el marco del curso hemos venido viendo. Obviamente este curso veníamos enfocados a partir de la situación suscitada por la pandemia, ¿no? Y hemos querido entonces en esta clase y en este módulo justamente resumir los aspectos más importantes que tienen que ver con la respuesta educativa, pero desde una perspectiva más amplia y más allá de la pandemia, justamente porque nosotros en nuestro contexto estamos sujetos a muchísimas más amenazas que una pandemia. En nuestra región, en América Latina y el Caribe, estamos expuestos a multiamenazas o amenazas múltiples, donde contamos, por ejemplo, con terremotos, con el tema de todo el tema hidrometeorológico, de inundaciones, de huracanes, tormentas tropicales, deslaves y además esto asociado con los grandes niveles de vulnerabilidad de nuestros entornos urbanos en las grandes ciudades de América Latina. Por tanto, este marco que vamos a ofrecer en esta clase, que tiene que ver con la planificación de la respuesta educativa, enmarca en términos generales todas las fases de cualquier emergencia para la respuesta educativa en términos generales. Y aquí lo más importante realmente es el proceso de la planificación, que al final es lo que nos va a garantizar la efectividad, la pertinencia y la oportunidad sobre nuestras respuestas ante la necesidad del acceso al derecho educativo. Como les dije, en mi introducción estaremos hablando de las etapas de la respuesta educativa rápida, las actividades claves de la respuesta y al final vamos a hacer una disertación sobre la preparación del sector educativo, cuáles son esas, digamos, acciones básicas de la planificación que destacan justamente la importancia de la planificación. Hablaremos primeramente de una respuesta educativa rápida. ¿Cuáles son esas etapas? Antes de empezar a hablar de las etapas, es importante señalar que tenemos un marco habilitante. Cuando hablamos de un marco habilitante, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una cantidad de documentos y de compromisos que tienen nuestros estados y nuestros gobiernos para poder ejecutar una serie de acciones en particular. Y cuando estamos hablando del marco habilitante para la respuesta educativa, estamos hablando de todos esos documentos de referencia, todas esas políticas y toda esa normativa que tanto desde el nivel global como regional e incluso a nivel nacional nos permiten
actuar para dar esa respuesta educativa. ¿Para qué? Justamente para garantizar ese derecho a la educación. Además, es que es un derecho consagrado que definitivamente, aún en situaciones de emergencia, no puede interrumpirse. Además, en el sentido más amplio, porque el derecho a la educación es un derecho habilitante que nos va a permitir, además, conducir distintos derechos más allá de la adquisición de conocimiento. ¿Cuáles son esas etapas claves de la respuesta educativa? Bueno, en la experiencia del mundo humanitario, la respuesta educativa o la educación en situaciones de emergencia se ha tendido a repartir como en 3 fases. La primera fase, recreativa o preparatoria, la educación no formal. Cuando hablamos de no formal es porque estamos hablando de una educación, digamos, no regular, ¿sí? Y la reanudación de la educación formal o reanudación de la educación de manera regular, que ya estamos hablando entonces, hablar digamos, de esa aula o de esa escuela que nosotros conocemos en términos generales según el contexto del país, ¿no? ¿De qué va la etapa recreativa y preparatoria? Bueno, esta etapa es la inicial, tras el impacto del evento adverso generador de daño, sea una pandemia, sea un terremoto, una inundación, una crisis social, lo que sea que haya interrumpido la cotidianidad de la actividad, digamos, social en términos generales, ¿sí? Pone énfasis en la acción de actividades estructuradas para empezar a establecer actividades recreativas, deportivas, en términos generales lúdico-pedagógicas que nos permitan ir aprestando al grupo de niños que ha sido, digamos, afectado por esta emergencia, ¿sí? En esta etapa normalmente, ¿qué hacemos? Estamos paralelamente, hay un grupo de técnicos haciendo la evaluación de daños, ¿sí? Pero con los niños y con las niñas estamos trabajando específicamente una evaluación preliminar de sus conocimientos, de dónde están, cuál es su nivel de afectación. Empezamos el proceso de todo lo que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos y soporte psicoemocional. Las actividades pueden ser guiadas, en este caso, por los maestros de las escuelas o sencillamente por todos aquellos facilitadores y facilitadoras que puedan surgir en la comunidad. Inclusive pueden ser líderes comunitarios, pueden ser adolescentes, pueden ser los abuelitos, pueden ser las abuelitas, todos aquellos que tengan aquella habilidad y que nosotros, además, desde la perspectiva de la seguridad y de la salvaguarda de la niñez y la protección de la niñez, sepamos que están en capacidad de asumir esta actividad. Luego tenemos la etapa de la educación no formal, ¿ok? Esta etapa empieza a introducir contenidos y trabajo, ¿ok? Con los facilitadores, facilitadoras, los docentes en actividades que tienen que ver con el desarrollo de las competencias básicas. La estructuración de actividades que tienen que ver ya con el repaso inclusive de acuerdo a la nivelación que ya hemos logrado hacer por nivel educativo según las edades de los niños y las niñas. Recuerden que es posible que en un espacio alternativo de educación en emergencia vayamos a tener niños de una o varias escuelas. Entonces, estamos también fortaleciendo en esta etapa lo que hemos hecho en la etapa inicial, de fortalecer todo lo que tiene con socialización y además vamos a ver vamos a tratar de introducir contenidos más allá de la atención psicoemocional, ¿sí? Contenidos básicos que apoyan tanto las habilidades aritméticas o matemáticas como la lectoescritura y al mismo tiempo les permite también establecer otros conocimientos que van a ser básicos en su supervivencia durante la respuesta a esta emergencia, como por ejemplo agua, saneamiento, higiene, salud, autoprotección, los temas de violencia, los temas de contención emocional, los temas que tienen que ver también con la negociación, cultura para la paz, reducción de riesgo, etcétera, etcétera.
El énfasis, por supuesto, va a ser en las competencias básicas, pero además aquí en este espacio, como todavía estamos en la educación no formal, estamos hablando del uso del tiempo y del espacio más flexible, ¿ok? Y estamos hablando también de los tipos de recursos que utilizamos y que normalmente son parte también las dinámicas lúdico-pedagógicas. Intercalamos también actividades que tengan que ver justamente con esto. Okay. Posteriormente, la etapa 3 tiene que ver con la reanudación de la escolaridad, digámoslo así. Cuando ya estamos seguros de que efectivamente podemos y tenemos acceso a los espacios educativos de manera segura. ¿Ok? Entonces, esto incluye, por supuesto, ya las primeras actividades están dirigidas a la nivelación y a la estabilización, a verificar en cuanto, y como lo hemos visto durante, por ejemplo, todos los espacios de este curso con respecto al currículum y a lo que debemos hacer con respecto ahora a la nueva etapa que vamos a enfrentar del regreso seguro a clases y que será objeto también de una discusión y es parte de los contenidos de este último módulo, Escuela Segura, ¿sí? Y es entonces empezar a introducir a los niños a la regularización del horario escolar. ¿Ok? Y el objetivo de esta etapa es justamente avanzar hacia la situación del aula normalizada o de la educación normalizada. Esto, por supuesto, tiene que ver, como ya lo he venido diciendo, con respecto a las características y especificidades de cada sistema educativo de cada país en términos particulares. Por supuesto que será posible que cuando están dadas las condiciones y que definitivamente las autoridades, y hay un acuerdo mancomunado también en un proceso de rendición de cuentas, en un proceso solidario y articulado con las comunidades educativas también. Porque para entonces empezar esta regularización tenemos que captar definitivamente la seguridad de la comunidad educativa en incorporar a sus niños, a sus niñas en este proceso de regularización. Tiene que haber un dando y dando, tiene que asegurarse que efectivamente la comunidad educativa está segura de que puede regresar, la comunidad docente, el magisterio está seguro que lo puede hacer y las autoridades locales subnacionales y nacionales están en un acuerdo conjunto estratégico para esta regularización. Ahora, cuando estamos hablando de un aula regularizada, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, definitivamente estamos hablando ya que estamos introduciendo los horarios normales y regulares que teníamos antes del impacto del evento. ¿Sí? Ya las escuelas se encuentran funcionando dentro de la regularidad, dentro de la normalidad, ¿sí? Que estaban acostumbradas o han construido un nuevo esquema estructurado para la enseñanza-aprendizaje, de acuerdo también al tipo de emergencia, al tipo de impacto que han tenido. Como por ejemplo, ahora en la pandemia, por supuesto que vamos a tener un nuevo ciclo escolar con actividades y con estructuras distintas a la que habíamos tenido en el pasado. ¿Sí? Vamos a tener que adecuar este tipo de emergencia sociosanitaria, nos empuja definitivamente a estructurar nuevos esquemas de enseñanza-aprendizaje y por supuesto esto va a inferir que vamos a tener nuevos sistemas de evaluación. ¿Sí? Y por supuesto que en este caso, cuando estamos hablando de la característica del aula regularizada, empezamos a hacer el desarrollo curricular regular. Esto quiere decir que entonces vamos a ir incorporando, además de las materias que tienen que ver con las competencias básicas, las materias escolares regulares complementarias que definitivamente teníamos en nuestra base curricular inicial. ¿Ok? En este caso también forma parte de las características de las aulas regularizadas, que la escuela ya pueden y tienen la capacidad, como dije anteriormente, de realizar evaluaciones completas. Ya podemos entonces empezar a movilizar un sistema de evaluación que empuja definitivamente hacia la prosecución escolar. Por supuesto, también aún hay disponibilidad de materiales, textos escolares, didácticos, pedagógicos en su totalidad, no con las limitaciones que teníamos previas en la etapa 1 y 2, o como por ejemplo en la pandemia, que hay una suspensión de clase donde los niños y las niñas no acceden a los materiales que están en la escuela.
Y por supuesto, además, ya además de toda la preparación que ya han recibido los docentes y las docentes reciben una capacitación específica y han sido estructurados para actuar en este nuevo esquema de trabajo o para la regularización de este esquema que ya existía. Pero entonces, todas estas fases están unidas en un ciclo o en una línea de actividades para la respuesta educativa que vamos a repasar en este momento. ¿Ok? Los vamos a listar porque es importante llevar la secuencia. ¿Por qué llevar la secuencia de estas actividades? Bueno, porque nos va a permitir, primero, por supuesto, a evaluar y establecer los límites de cada una de las fases, cuya duración, además, estará limitada de acuerdo al tipo de evento, adverso que nos ha impactado. ¿Sí? Normalmente estas etapas no debieran llevar, por ejemplo, la etapa 1, la etapa 1 debería llevar más de 1 o 2 semanas, la etapa 2 no debería llevar más entre 1 y 3 semanas, máximo 4 semanas, y la etapa 3 no debería ser tampoco más de 3 a 4 semanas. Eso quiere decir que en menos de un trimestre nosotros deberíamos lograr la regularización o llegar al aula regularizada. Pero esto va a depender, por supuesto, del contexto de planificación previa, de allí la importancia de las actividades que vamos a listar ahora y del proceso que vamos a ver más adelante. Sí, va a depender del nivel de impacto y la magnitud del evento que nos ha impactado, ¿sí? Y de las características específicas de cada sistema educativo. Por eso no hablamos de unos tiempos específicos, hacemos recomendaciones. Pero definitivamente estas actividades claves son las que mínimamente debemos listar y cumplir en nuestro proceso de planificación. ¿Ok? Y entonces empezamos a listar cuáles son esas acciones claves de nuestra respuesta educativa o para la educación en situaciones de emergencia. Lo primero, definitivamente, es establecer los espacios temporales de aprendizaje. Estos espacios podrán ser, ¿sí? O la escuela que quedó en buenas condiciones o espacios alternativos definidos para ello. Normalmente la gente pensará, bueno, se define en el momento. No, ya lo vamos a ver más adelante que esto no es así. Lo que tenemos es que procurar que definitivamente tengamos un espacio para realizar esas actividades educativas, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la etapa 1 hasta la etapa 3. Por supuesto, entonces es reanudar las actividades de aprendizaje desde la recreativa y preparatoria y las subsecuentes actividades que vienen posteriormente. Para lograr eso, definitivamente, tenemos que ofrecer los insumos educativos y recreativos necesarios, tanto los pedagógicos como los didácticos como los consumibles. Estamos hablando de los juegos, estamos hablando de los insumos deportivos o estamos hablando de juguetes específicos pedagógicos y didácticos, estamos hablando de los cuadernos, los lápices y todos aquellos materiales pedagógicos y didácticos necesarios para la actividad educativa. Por supuesto, además tiene que haber una etapa de desarrollo que va a ir seguramente, y depende de la planificación, de desarrollo de formación del personal docente o aquellos actores que asuman esta responsabilidad. Porque recuerden que ante el impacto de un desastre, de una situación de emergencia, ante el impacto de un evento adverso, nosotros vamos a tener bajas en el magisterio, vamos a tener bajas en los docentes, sean porque fueron afectados directamente, porque fallecieron, porque estuvieron heridos o heridas, o definitivamente porque perdieron su casa y tuvieron que trasladarse, o quedaron inhabilitados psicológicamente para atender a un grupo de niños y niñas. Entonces nosotros tenemos que tener presente que definitivamente vamos a tener que preparar facilitadores y facilitadoras también emergentes. Y otra cosa sustantiva que vamos a tener que hacer es establecer servicios comunitarios alrededor de la escuela. Recuerden que lo habíamos dicho, el espacio educativo y el servicio educativo en condiciones de normalidad siempre ha sido un espacio habilitante y conductor de otros derechos, como por ejemplo la alimentación a través de la alimentación escolar, ¿sí? La salud, la vacunación, los procesos de atención odontológica, etcétera, que tienen que ver también con la protección, con la identidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora bien, todo esto no será posible si no seguimos una secuencia lógica. Entonces, ¿esta secuencia lógica cuál es? ¿Y cuáles son los procesos que tenemos que establecer? Bueno, tras el impacto, el inicio de la situación de la emergencia, tenemos que establecer una evaluación de análisis de necesidades sobre el terreno. Tenemos que ver qué está pasando. Paralelamente a todo lo que está sucediendo desde el sector educativo, tenemos que verificar cuáles fueron y qué pasó con nuestras escuelas, cuáles son los espacios educativos que están en pie, cuáles no, cuántos profesores tenemos, cuántas profesoras tenemos, qué material educativo contamos. ¿Sí? Dadas estas condiciones, nosotros decidimos y tomamos la decisión del sector educativo si continuamos a la regularización educativa de una vez, es decir, podemos iniciar las actividades educativas regulares sin ningún problema porque el impacto ha sido menor, o definitivamente tenemos un impacto severo sobre la actividad educativa. ¿Okay? En este sentido, entonces, tenemos que empezar el sistema de educación en emergencia. Y esto entonces nos obliga a seguir la subsecuente lógica, ¿sí? de las actividades que hemos establecido. Tenemos que precisamente elegir el lugar o la escuela o los espacios alternativos de aprendizaje. Tenemos que además tener producción y almacenamiento de los insumos educativos que a veces y en muchas oportunidades de la experiencia educativa estamos hablando del kit de primera infancia, que son insumos específicos para las edades entre 0 y 8 años, los kits de materiales educativos o como se conoce en el mundo humanitario, el School in the Box o escuela en la caja o escuela portátil, ¿sí? Que tiene los materiales específicos, como ustedes podrán ver en los contenidos de la clase, para aulas de 30 a 60 niños durante 6 meses. Y el equipo de recreación para las actividades lúdico-pedagógicas. Por supuesto, esto tiene que contar con un plan logístico de distribución, ¿sí? Además, tenemos que identificar, movilizar, capacitar a los docentes, implementar entonces las fases 1 y 2, actividades recreativas y educativas básicas, y además entonces lo que hablábamos, los paquetes complementarios de contenidos y temas sobre emergencia y desastre que les comenté en la fase 2, ¿recuerdan? Que hablábamos de aquellos elementos que tienen que ver con la salud, con, por ejemplo, manejo de VIH, con resolución de conflictos, autoprotección ante la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, esto está necesariamente vinculado a la toma de decisiones desde la respuesta educativa, en la definición clara de actividades y quiénes son los equipos que van a ejecutar esas actividades. Desde la planificación debemos definir los grupos de actividades y quiénes van a ejecutar esas actividades. ¿Sí? Entonces, esto no sería posible si no realizamos un proceso de preparación del sector educación. Y aquí estamos involucrados desde las más altas autoridades en la toma de la decisión, ¿sí? hasta la comunidad educativa. El proceso de planificación es definitivamente indispensable. Para ello, definitivamente, será necesario el establecimiento de planes de trabajo, porque definitivamente la planificación es la base para dar una respuesta educativa, como dijimos al principio, oportuna, pertinente y efectiva para asegurar la continuidad educativa y el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Nada de estas acciones será posible si nosotros definitivamente no generamos procesos específicos antes de la situación de impacto. Esto quiere decir que tenemos que tener un plan de preparación y respuesta en situaciones de emergencia, desde la toma de decisión, ante distintos escenarios. La planificación tiene que ser ante distintos tipos de eventos, sean de origen natural o sean de origen antropogénico, tengan un impacto mayor o tengan un impacto menor.
Esto definitivamente tiene que apuntar hacia la recopilación de datos de referencia previo, es decir, tenemos que tener a la mano bases de datos, una línea base, tenemos que tener organización de cómo se va a llevar a cabo esa evaluación rápida de necesidades, tenemos que tener una proyección con estos escenarios definitivamente de los suministros que vamos a requerir en caso de tal o cual emergencia, tenemos que tener mínimamente los programas, digamos, de estudio mínimo tanto para las actividades recreativas como para las actividades de la fase 2 de la educación no formal o no regular, tanto como para las competencias básicas de la fase 3. Asimismo, entonces la planificación de este plan debe incluir en qué vamos a formar a estos maestros. Por ejemplo, aprendizaje socioemocional, aplicación de las respuestas básicas de primeros auxilios psicológicos, además de entonces todos los contenidos de esos programas mínimos que hemos establecido y planificado también. Hemos además también establecido coordinación y alianzas específicas con la estructura humanitaria de país, con el, digamos, el equipo humanitario de país en aquellos casos donde existen o en las mesas de coordinación temática que tenemos a la mano. Por otra parte, también tenemos que tener la proyección y organización de todo el recurso humano que tenemos disponible, porque no es solamente el recurso docente, es todo el recurso que tiene que ver con finanzas, con planificación, con logística, con suministro, con transporte, con la logística que tiene que ver con todos los servicios de las escuelas o aquellos espacios alternativos que nosotros debamos establecer. Importantísimo en esa movilización de recursos también es saber que te vamos a tener fondos de emergencia o no, o también esa movilización de recursos cuenta también con, por ejemplo, establecer previamente dónde, si se cae la escuela o si la escuela es tomada como albergue, que no debiera ser, y esto lo hemos hablado durante todo el curso, es que definitivamente tenemos que tener una lista de espacios alternativos que pudieran ser o no afectados y tomarlo en cuenta. Entonces, queridos y queridas participantes, definitivamente todo esto apunta a que definitivamente lo que tenemos que reflexionar al final es que no podemos esperar a que ocurra el evento adverso. Desde la más alta decisión tenemos que incidir para poder tener un plan de preparativos para emergencias y desastres que nos permita, ante la ocurrencia de distintos eventos adversos, poder responder de manera efectiva ante la responsabilidad que tenemos nosotros desde el sector educativo para asegurar el derecho a la educación. Sin los espacios de planificación, sin establecer justamente todas estas cosas, no podríamos entonces definitivamente generar espacios de crisis. Y justamente lo que queremos con todo este curso y definitivamente es darle las herramientas a ustedes de reflexión para que no vuelva a repetirse la situación de crisis. No importa cuál sea el evento, qué tan grande, qué tan local o qué tan nacional o qué tan global sea, definitivamente la planificación será la base para que nosotros podamos garantizar el servicio y el derecho a la educación a los niños, niñas, adolescentes y todos los derechos conexos que estos conllevan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ti por esta excelente presentación. En este punto del curso, este tema presentado es fundamental para garantizar justamente el derecho a la educación en tiempos de crisis, como lo has venido explicando durante toda tu presentación, y garantizar ese retorno seguro y respuesta con una adecuada planificación. Seguro que nuestros estudiantes tendrán muchas interrogantes planteadas, pero en este momento, bueno, debido al tiempo, bueno, tenemos una pregunta por allí que queríamos que nos contestaras rápidamente. ¿Cuáles serían los aspectos de los que ya has mencionado más importantes en la planificación de la respuesta educativa para que sea oportuna, pertinente y efectiva, como lo has dicho anteriormente? Brevemente, Susana. Gracias, Tiriana. Mira, bueno, definitivamente tiene que ver con los últimos elementos que verificamos. Primero, hay una cosa sustantiva que es la toma de decisión y el planteamiento de la realización, divulgación e implementación de ese plan de preparación del sector educativo ante emergencias y desastres. Este plan debe contener las etapas que hemos mencionado. Creo que el aspecto fundamental de la planificación es tener ese documento divulgado, socializado, articulado con todos y cada uno de los actores del sector educativo.
a través además de un proceso de participación social importante, porque aquí será definitivamente importante desde el más alto funcionario o funcionaria del Ministerio de Educación hasta el docente que sabe cómo responder para poder restablecer el servicio educativo, incluidos inclusive hasta los propios estudiantes en su participación activa. Ellos deben ser escuchados definitivamente para la planificación también. Y esto contribuye definitivamente a cada uno de los contenidos que hemos venido repasando a lo largo del curso, y es la importancia de la participación social y colectiva en la construcción de los procesos para superar esta crisis. Muchísimas gracias. Muy bien, Susana. Agradecidos nuevamente por tu presentación, por tu tiempo y por esa excelente explicación que nos has dado. A ustedes, a los participantes, a los estudiantes, por su atención. Y en este punto del curso, casi al cierre, les invitamos a continuar con el desarrollo de las actividades de los siguientes módulos y animarlos a continuar. Así como nos ha dicho Susana, bueno, estamos trabajando sobre el derecho a la educación y justamente toda esta formación que hemos tenido durante el curso nos anima a seguir adelante formándonos y preparándonos para atender cualquier contingencia en el país. Muchísimas gracias y sigan adelante.